Gracias, poeta. He ahí pues el tono de la voz de nuestro invitado en el día de hoy. Su obra ha contribuido al desarrollo de la poética regional, caleña, colombiana. Y ahora pasamos a esta otra parte que es la que más nos gusta porque están involucrados ustedes. Entonces el poeta está presto a responder las inquietudes, dudas que ustedes como estudiantes de una facultad de comunicación, como seres sensibles a la literatura, tengan sus inquietudes. Yo siempre he dicho que momentos como estos son momentos irrepetibles. Entonces aprovechémoslo porque quizás no estemos los mismos juntos, de hecho no vamos a estar nunca más todos juntos en una situación como esta. Entonces debe estar un poeta para una inquietud. Por allí va a rodar un micrófono para que hagan sus preguntas y el poeta nos acompañe con su respuesta. Muchas gracias. Primero, felicitar al maestro que esté con nosotros. Quiero decir que también hay grupos que no son de comunicación. El curso que oriento es un curso de música e identidad cultural en Colombia. Felicitarlo por esa labor de dirigir un libro de poesía que no es fácil en nuestro país. La pregunta es, ¿qué relación ha tenido tu poesía con la música o ha pensado musicalizar algunos poemas o cuál les gustaría? Gracias. No, yo realmente envidio a los músicos. Tengo una profunda envidia porque ellos manejan de una manera, digamos, casi sobrenatural el silencio. Y eso pues ya los hace unas personas muy especiales. Y porque además, cuando uno está en una reunión y hay un músico y el músico saca una guitarra, se pone a cantar, todas las muchachas miran al músico y uno queda completamente abandonado. Entonces ya hay, ¿no? Pero claro, la relación de la poesía con la música es, primero, Octavio Paz decía que es intrínseca, porque, digamos, la poesía que no sea musical no es poesía, carece, digamos, de oído. Y en ese caso, así la poesía haya perdido ese elemento, digamos, formal que antes se usaba en la métrica y la sonancia, etcétera, etcétera. La poesía sigue teniendo una música interna que la hace, que la elabora, ¿verdad? Entonces, mi relación con la música es toda, digámoslo así. Y aprecio mucho, además, la música como tal, en todas sus expresiones, menos el reggaetón, porque me parece que eso ya no es música, es decir, hasta que me demuestre lo contrario. Mientras tanto, toda la música es absolutamente bienvenida. No nos olvidemos también que el poeta en sus inicios estaba asociado a la música y se acompañaba de una lira. De allí uno de los géneros poéticos, la lírica. En algún momento se nos perdió la lira. ¿Quién más quiere hacer una pregunta, muchachos? Muy bien, mi nombre es María López, estudiante de comunicación social. Una pregunta, ¿qué es lo que más le inspira para el momento de realizar sus poemas? ¿Qué es lo que más le mueve para Gracias. Bueno, yo he tratado de hacer una poesía que esté muy cerca de lo cotidiano, de las pequeñeces a veces que no vemos usualmente. Eliseo Diego, un poeta cubano, decía que lo básico para intentar hacer poesía es estar atento. Nosotros cada día miramos o podemos observar una cantidad de milagros que si no le ponemos atención no pasan desapercibidos. En un libro que se llama El río de Davis, que vino hace poco acá a Cali, entre otras cosas, White Davis, hablan dos biólogos y uno le dice al otro, y usted sí cree que se puede hablar con el agua, se puede hablar con
vegetales, con los árboles, y el otro le contesta: a mí me basta con el milagro de la fotosíntesis. Es decir, eso ya es uno de los grandes milagros que todos los días ocurre a nuestro alrededor, que a veces nos pasan desapercibidos. Entonces yo procuro atender a esas pequeñas cosas, esas pequeñas relaciones que a veces no se ven, no son muy notables, a esas realidades que nos circundan y que generalmente no percibimos para trabajar con ellas los poemas. Pero también obviamente está la mujer, está las relaciones que uno tiene con los demás, con su medio, que obviamente tiene que entrar dentro de la poética, porque como lo dijo muy bien Nicanor Parra, que está cumpliendo 100 años este año, que hay que festejar que un poeta llegue a los 100 años vivo. Los poetas bajaron del Olimpo, ¿no? Y la poesía también. Y que no lo haya matado Pinochet también es otra cosa. No, que hay que tener. ya sobrevivir a Pinochet ya. ¿Y más? ¿Alguna otra inquietud? Uno por uno. Se dice que los jóvenes en la actualidad no están como muy interesados en la literatura, en la poesía. Quisiera saber si usted está de acuerdo con esa afirmación, y si es así, ¿cuál sería una forma posible de pronto de interesar a las nuevas generaciones con estas temáticas? Yo personalmente no creo mucho en eso. Yo lo que creo es que hay confusión, como todos, como en todas las épocas juveniles. Todos fuimos jóvenes y todos tuvimos esas alternativas un poco complicadas para saber qué era lo que realmente queríamos en la vida, qué era lo que realmente nos gustaba. Y yo creo que los jóvenes ahora no escapan a eso. Es decir, lo que pasa es que hay demasiada información para ellos, demasiadas redes sociales, los atiborran de datos que no manejan, y eso les crea obviamente una perplejidad que no alcanzan a asumir, menos con la palabra escrita. Pero cuando lo asumen, cuando hay, digamos, a través de la música, muchas veces, a través del rock y a través de ciertas manifestaciones de este tipo, que ellos logran, o ciertos autores que musicalizan poesías, en esa parte de la pregunta, que son muy importantes. Serrat para la poesía es un autor fundamental, Paco Ibáñez también, y bueno, hay latinoamericanos que lo hacen. Entonces, por ese medio ya ellos abordan seguramente la poesía escrita, y digamos, les gusta más que leerla, oírla. Yo pongo un ejemplo que es, digamos, el que más podemos traer a colación, que es el Festival de Poesía de Medellín. Cuando el Festival de Poesía se cierra en el Cerro de Notibara, la mayor cantidad de gente que hay allí son jóvenes, ¿no? Y hay que ver cómo escuchan, porque también la poesía les da como cierto, digamos, cierta sensación de tribu, y eso también es importante para ellos ahora, siempre ha sido importante, porque están definiendo precisamente lugares donde fortalecer sus inseguridades en el mundo. Nosotros seguimos en eso también, pero no lo aceptamos. Yo retomo los planteamientos de nuestro colega y particularmente la anotación que usted hizo con el problema del reggaetón. A mí el reggaetón no me gusta, me parece, desde la perspectiva de violencia de género, me parece que es desdeñable, me parece repulsivo, criticable. No obstante, me llama la atención cómo los muchachos pueden de hecho bailarlo, gustarlo y no tener ninguna conciencia de lo que están cantando. O sea, el lenguaje se vuelve algo superfluo, liviano, trascendente. Las comunicaciones entre ellos cada vez son más directas, más burdas, más a lo sencillo,
mínimo común divisor, si es posible pensarlo así. ¿Cómo podríamos luchar? ¿Cómo ve usted la perspectiva del acercamiento que los muchachos tengan con sus propios sentimientos, la posibilidad de expresarlos de una manera que no sea directa, sexual, en algunos casos? Sí, es una muy buena pregunta. Fíjense que como el reggaetón tiene algo muy importante, que es el hip hop, ¿no? Un género que, digamos, irrumpió a partir de la problemática negra en Estados Unidos, toda esa cuestión de New Orleans, a partir del jazz, del blues, bueno, y lo irrumpe con una fuerza muy grande frente a el racismo y la exclusión. Entonces viene esa respuesta, digámoslo, agresiva también, para ganar un espacio en la geografía, espacio espiritual y físico, en la geografía norteamericana de los negros, ¿verdad? Pero cómo eso se convierte en un afán netamente comercial, ¿no? Que lleva a volver esa protesta y esas letras que eran elaboradas y eran casi poemas, ¿no? En algo tan cursi, tan ridículo, tan grotesco, tan grosero y tan vulgar como el reggaetón. Pero es el comercio el que hace eso y nos obliga a los jóvenes a no tener alternativas para escuchar otro tipo de música. Las emisoras son fatales, ¿no? Comenzando por esos sujetos que hacen de locutores que son peores que lo que ponen de música. Es decir, ellos creen que lo vulgar, lo chabacano, es lo que llama la atención de la gente, lo que mantiene a la gente en sintonía, y eso es terrible. Entonces yo creo que tendrían que ser los mismos muchachos los que reflexionen sobre ese daño que les está haciendo el no encontrar realmente, el no encontrarse con expresiones donde ellos sí puedan manifestarse como son, porque así no son los muchachos, como lo dicen las letras del reggaetón, por supuesto. Entonces, es una tarea que tienen que emprender ellos mismos con la ayuda, obviamente, de quienes están cerca y pueden, digamos, como asumir ciertas indicaciones, orientaciones. Pero no es una tarea fácil, sobre todo cuando los medios nos apabullan de una manera tan espantosa y no encontramos como salidas. Una de ellas sería promover los festivales de música, como lo han estado haciendo últimamente muchas instituciones y muchas entidades oficiales y privadas, donde a pesar de las emisoras se hace música, como bien lo pueden saber los compañeros del programa Cara de Música. Y a pesar de las dificultades de no encontrar un comercio, hay muchos que ya, valiéndose de internet, ponen a circular una música muy interesante que están haciendo también los jóvenes. Últimamente uno encuentra que las fusiones de música colombiana que han despertado interés en los jóvenes son hechas también por jóvenes músicos, y eso abre un compás muy halagador a una buena perspectiva de la música, de la verdadera música, pues, que está retomando esa dirección que no ha debido perder. Bueno, antes de darle la palabra al profesor Carlos, que le había pedido, el profesor Mario ha hecho una pregunta provocadora y el poeta ha dado también una respuesta provocadora, donde el centro, el referente son las actitudes de los jóvenes. A mí me gustaría que si los jóvenes tienen una visión distinta de eso, se está hablando de ustedes, muchachos, si tuviera unos 80 años menos yo respondería, pero me queda imposible. ¿Ustedes se ven así? ¿Creen que esa configuración que han hecho obedece a la verdad? Los han provocado. Aquí. ¿Quién más por acá? Ya, primero canto. Bueno, en primer lugar considero que generalizar es un peligro, y es un peligro en el que caemos, y cuando
uno empieza a generalizar, empieza a creer que a veces el cuento. Entonces, las mujeres son así, los hombres son así, los jóvenes hoy en día solo escuchan reggaetón. Entonces, solamente es eso y vivimos en ese constante. Entonces, para mí es muy triste ver que de pronto la generalización en este caso puede hablar de un porcentaje de los jóvenes, pero no de todos. Si vemos los últimos festivales de jazz y diferentes cosas que han pasado aquí en Cali, para no irnos a hablar de Bogotá, se llenan. Y todos somos jóvenes los que vamos a ellos. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? No he hecho otra cosa distinta. Pero lo que sí no puedes obviar es que comercialmente no pasa sino reggaetón. Es distinto a que los jóvenes no oigan sino reggaetón. Yo no estoy diciendo que he hecho lo contrario. Si me permite, puedo terminar mi idea. Entonces, cuando se generaliza caemos en ese error, que no debería ser. Y pienso que más allá de dar espacios para que el joven se acerque a la poesía, también es que nosotros nos acerquemos a él, el que busca encuentra. Entonces, nosotros esta semana estuvimos comprando libros y fue súper chévere porque cuando le decimos, bueno, ¿y cómo están sobreviviendo ustedes? Porque ahora hay otros medios. El tipo nos decía, todo libro de poesía que llega aquí a Santa Rosa se va en menos de 2 días. Y es hermoso ver cómo también hay muchos jóvenes que se están interesando. Hay muchas formas en las redes que estamos llegando a dar a conocer la poesía, a vivir la poesía. Pero yo tenía una pregunta, que aquí con mi amiga, como nosotros trabajamos con niños, y quería ver cómo podemos presentar a los niños la poesía para que ellos crezcan con eso. Y es una pregunta que tenía para Omar. Después la responde. Bueno, los niños generalmente tienen la poesía incluida. Es decir, ellos lo que hacen siempre lo hacen a partir de la inocencia, digamos, de no conocer muchas veces los límites prohibidos de las cosas que nosotros los adultos vamos imponiendo a medida que crecemos. Entonces yo creo que la mejor manera para que los niños sigan desarrollando esa capacidad de ser niños y no matar el niño que llevamos adentro es permitirles a través de las artes, a través de las expresiones que uno va viendo que ellos más les gusten, les llame la atención ese ejercicio de esa expresión. No corregirlos, porque es que se confunden, ¿no? Y eso tampoco es, sino que ellos se encuentren en todas las actividades que les podemos ofrecer, desde la pintura, la música, leerles poesía y cuento en voz alta, hacerlos con ellos, que ellos vayan también a través de la musicalidad de las palabras, asumiendo cómo las palabras también pueden ser para ellos un tejido de imaginación, un tejido de creación y de expresión, ¿verdad? Yo pienso que es la mejor manera, es decir, permitirles ser niños creativos, porque a veces obviamente no voy a generalizar, a veces las maestras, algunas maestras, lo que hacen es tomar un esquema, querer formar a los niños sobre ese esquema. Eso lo hemos vivido muchas generaciones, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde está el problema, es decir, evitar que el niño pierda en el adulto, que el adulto pierda ese niño que debemos llevar adentro y alimentar siempre. Muy buenos días. Mi nombre es Caterina Bernal, estudiante de Comunicación Social. Ahorita escuchándolo hablar sobre el reggaetón, no pude pasar desapercibido el que haya usted utilizado una palabra que es muy común entre nosotros los jóvenes, que es la palabra cursi. Y para mí siempre ha sido una incógnita que he tratado de resolver porque no me voy a lo general, digo que cada quien es un mundo aparte y los jóvenes todos somos una variedad. En nosotros se encuentra la variedad cultural que podemos encontrar en todo el mundo, porque cada quien adopta lo que quiere. Pero una confusión que tiene el joven, que tenemos los jóvenes, es la de la palabra cursi y el romanticismo. Entonces, ¿cómo usted como poeta nos aclara a nosotros qué es para usted lo cursi y qué es para usted lo romántico? Porque hemos caído en el error de llamar a la poesía algo cursi, con lo cual pues yo personalmente no lo voy.
Entonces me gustaría que usted nos hiciera esta pequeña aclaración. Qué buena pregunta. Sí, bueno, el romanticismo básicamente fue un movimiento muy importante de pensamiento que inspiró en cierto momento libertades individuales, se enfrentó a los estados totalitarios, creó, digamos, una conciencia de participación democrática de la gente, etcétera, ¿no? Pero a su vez, a nivel de poesía, volvió hacia lo natural, hacia la naturaleza, hacia el entorno, hacia, digamos, los románticos alemanes, que fue lo que hicieron, encontrar en sus bosques, en sus tradiciones milenarias, ecos que les permitían trabajar la poesía, ¿verdad? Y eso ha seguido funcionando, desde la poesía siempre tiene esos visos, digámoslo así, románticos. Pero distinto es un poco cuando esos aciertos se convierten en solamente forma, es decir, en solamente palabrería, ¿no? Que no están ligados realmente a una realidad concreta. Y se toma el cascarón, pero no la sustancia. Entonces, pierde, digamos, su esencia y da pie a que sea algo vacío, algo que a ti ya no te dice nada fuera de una, digamos, frase, digámoslo, bonita, o digamos, una frase azucarada, o una frase meliflua, que en últimas, no, a ti como persona no te mueve, más bien te parece que está fuera de tono, fuera de sitio y fuera de época. Y ahí es cuando tú dices, eso es cursi. ¿Sí? No, había mucho que decir, pero lo básico es eso. Algo es cursi cuando perdió su sentido y su razón de ser en torno a la sustancia que le dio nacimiento. No solamente en la poesía, en los vestidos, por ejemplo, en la moda, en la comida, ¿sí? en nuestro comportamiento habitual. Cuando nosotros nos disponemos a realizar un acercamiento a alguien, pues lo hacemos de acuerdo a lo que el momento exige de nosotros, ¿no? Pero yo no le puedo hablar a alguien como si le hablara a un príncipe, ¿cierto? Porque se estaría completamente fuera de época y fuera del lenguaje común. Me volvería una persona o excéntrica o cursi, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, okay. Hay un elemento que hay que tener en cuenta también en relación con el romanticismo y por qué está asociado como a la poesía, es que uno de los temas que más trataron, además de la naturaleza, el volver a lo viejo, a las ruinas y demás, y luchar por la libertad, que era la característica de los románticos, uno de esos temas fue el amor. Para las generaciones posteriores, esos otros temas distintos del amor quedaron más o menos como olvidados y solamente sobrevivió un poco el tema del amor. Y era un amor que pensaba en una mujer desvalida, en una mujer débil, en una mujer que estaba a punto de morirse y que por presencia del amante, del poeta, recuperaba nuevamente. Entonces se pensaba que hablar del amor o hablar de la mujer de la misma manera como a veces se habla de los niños en un lenguaje que supuestamente entienden los niños, hablar de la mujer era también con un lenguaje edulcorado, melifluo, como lo dice el poeta, y poco a poco esa acepción de romántico asociado al amor un poco bobalicón va quedando como referencia de lo romántico. Si alguien dice unas palabras bonitas, inmediatamente dicen, ay, tan romántico, y quizás no tenga nada que ver con el romanticismo como un movimiento literario que además de los temas del amor, se dedicó a la política, a la estética, traspasó lo literario, como fue la música, la arquitectura, en fin, un poquito de eso, tema allí chévere para que lo indaguen. Bueno, mi nombre es Steven, estudiante de Comunicación Social, y pues inicialmente quisiera dar las gracias a ustedes por estar aquí, gracias por compartirnos un poco de su poesía.
Y más que hacerle una pregunta, iba a dar como más bien un aporte en cuanto a lo del reggaetón, me llamó la atención. Y es que no soy partidario, comenzando por ahí el reggaetón, no me gusta. Pero sí quiero hacer como una explicación, y es que no necesariamente la persona que escuche rock o que escuche otro tipo de música tiene una capacidad para entender lo que es la poesía o hacer de ella. Igualmente, la persona que escucha reggaetón no necesariamente tiene que ser una persona hueca, por decirlo así. También puede hacer, digamos, uso de su conocimiento en otras cosas. Simplemente era como dar una aclaración en ese sentido. Perfectamente válida, claro. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Melissa y también quiero hacer un aporte sobre el reggaetón. A mí, la verdad, todo el tipo de música me gusta, pero pienso que lo del reggaetón puede ser no el género como tal, sino canciones específicas, porque hay muchas canciones que tampoco pues es que sean vulgares o lleven un mensaje de doble sentido, por decirlo así. Entonces también apoyo pues no todo lo que dijo ella, sino lo de generalizar. No hay que generalizar, sino como hacer unas pausas y decir no toda la música, porque si nos vamos a esa, hay baladas que tienen pues, mensajes de doble sentido, salsa, hay todo tipo de música que tenga doble sentido o hable de cosas pues, no tan buenas. Muchas gracias. Ya voy para atrás. Hola, Juan. Antes de la pregunta, recordé lo que se hablaba ahorita de lo romántico y lo cursi. Recordé cuando estaba haciendo mi tesis una frase, no me acuerdo de quién, pero que decía más o menos: romántico es enamorar a una mujer inteligente, cursi es enamorar a una mujer boba. Pero la pregunta... Y viceversa, por supuesto, romántico enamorar a una mujer inteligente, cursi enamorar a una mujer pendeja. La pregunta es esta: esta semana, o la semana pasada, no recuerdo, un estudiante me dijo que él poco leía ficción porque él prefería leer cosas que le fueran útiles para la vida, palabras más o menos textuales. Obviamente sabemos que eso no es tan usual, pero entonces, ya que estás aquí y tienes la autoridad, si nos puedes recordar, o desde tu punto de vista, el poder contestatario, rebelde de la poesía, de la ficción, etc. Bueno, yo lo que te diría a usted es que la literatura como tal, a pesar de su aparente inutilidad, no es tan inútil. Es decir, no te va a resolver seguramente una ecuación de tercer grado, ni te va a resolver un problema de física o cómo se llega a Marte, pero sí te va a resolver cómo afrontas mejor la vida cotidiana. Si tú pones a una persona que lee y otra que no lee, y les pones un problema simple, cómo abrir una puerta y se perdió la llave, la persona que lee va a ser más ingeniosa para encontrar una respuesta a eso que el que no lee. Porque generalmente ha leído en alguna parte que a alguien le pasó eso y hizo tal cosa, recuerda inmediatamente. Porque la literatura, mucha de la literatura, tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con la vida que vemos en otros, pero que no asumimos como nuestra. Cuando ya la asumimos como nuestra, entonces nos damos cuenta cómo esa literatura nos permite remediar situaciones que sin ella no lo haríamos, por lo menos tan pronto, o con tanta rapidez, y salir de embrollos que no son embrollos, porque otra cosa que nos resulta con la lectura de la literatura es que aprendemos muy fácil a darnos cuenta
que muchas de las cosas que nosotros pensábamos que eran trascendentalísimas, que eran importantísimas, no lo son. Es decir, comenzamos a mirar la vida un poco más juguetonamente, con mucho más humor, con mucha más gracia, con mucha más imaginación, y eso es fundamental. Entonces yo quisiera básicamente pensar para mí que eso es lo más importante de alguien que asume la lectura. Además, porque es que leer es algo gozoso, ¿no? Es decir, la lectura de por sí ya implica un goce. Y para mí es decir, como es mucho más grato leer que escribir, por supuesto, porque escribir sí implica ya un rigor, digamos un cierto dolor. En cambio, la lectura de por sí ya es algo muy, muy grato. Y siempre llamo a eso, a leer, porque creo que se trata precisamente de situaciones o cosas que nos ayuden a crecer y que nos dejen ese buen sabor de que no pasamos por la vida inútilmente. Buenos días, mi nombre es Gabriela Durán, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Lo primero, quisiera hacer un aporte y lo segundo, hacer una pregunta. Yo creo que la forma para llegarle a los jóvenes hoy por hoy es saber conocer los contenidos que consumen, saber cómo es su participación en la sociedad y cómo se desenvuelven. Entonces yo creo que eso es básico, es fundamental, como también entender que a medida del tiempo se va evolucionando en las formas, en las modalidades de lucha por la vida y en las diferentes formas de comportamiento en sociedad. Por ello, acorde a lo que decía el compañero ahora, le comentaba a la compañera, recordaba una canción de reggaetón que dice: respirando tu aire, soñando tus sueños.